Era un invierno implacable en el estado de Michigan en febrero de 2007. La nieve no era simplemente un fenómeno meteorológico, sino una manta pesada y sofocante que cubría el condado de Macomb, amortiguando los sonidos de la vida suburbana y ocultando, bajo su blancura inmaculada, secretos que pronto helarían la sangre de una nación entera. En Washington Township, una comunidad que se enorgullece de sus casas señoriales, sus amplios jardines y esa sensación de seguridad inquebrantable que el dinero parece comprar, la casa de la familia Grant se erigía como un monumento al éxito americano. Pero dentro de esas paredes, detrás de la fachada de ladrillo y las ventanas perfectamente aisladas contra el frío cortante, se estaba gestando una tormenta psicológica mucho más violenta que cualquier ventisca exterior. Para entender la magnitud de lo que ocurrió aquel fin de semana de San Valentín, no basta con mirar la escena del crimen. Debemos disecar la anatomía de un matrimonio que desde fuera parecía la envidia del vecindario, pero que por dentro se estaba pudriendo debido al resentimiento, la inversión de roles de género tradicionales y una toxicidad silenciosa. Tara Lynn Grant no era una víctima común, era una fuerza de la naturaleza en el mundo corporativo, una ejecutiva de alto nivel en la empresa Washington Group International. Su trabajo la llevaba lejos de casa, a lugares como Puerto Rico y California, gestionando proyectos de infraestructura masivos, ganando un salario que eclipsaba al de la mayoría de los hombres de su círculo social. Ella era el pilar económico, la proveedora, la mujer moderna que lo tenía todo. Y luego estaba Stephen Grant. Stephen, un hombre que había pasado de trabajar en un taller de herramientas y troqueles a convertirse en amo de casa. En la superficie aceptaba este papel. Se encargaba de los niños, de la casa, de la logística doméstica. Pero bajo esa superficie de padre abnegado bullía un volcán de inseguridad masculina y narcisismo herido. La economía del hogar Grant no era solo una cuestión de cuentas bancarias, era una lucha de poder constante. Cada viaje de negocios de Tara, cada éxito profesional, parecía ser interpretado por la psique fracturada de Stephen como una afrenta personal, una confirmación de su propia irrelevancia percibida. La noche del viernes 9 de febrero, Tara regresó a casa de un viaje de negocios en Puerto Rico. Debería haber sido un reencuentro familiar, el inicio de un fin de semana tranquilo antes del día de San Valentín, pero el aire dentro de la casa estaba cargado de estática. Stephen sospechaba, o quizás proyectaba sus propias infidelidades, que Tara estaba viendo a alguien más. La discusión no comenzó con gritos, sino con esa tensión fría y cortante que precede a la violencia. Los niños dormían arriba, ajenos a que su mundo estaba a punto de implosionar. La narrativa oficial, reconstruida más tarde a través de confesiones escalofriantes y evidencia forense, nos dice que la discusión escaló rápidamente. Stephen, consumido por una ira que había estado alimentando durante años, una ira nacida de sentirse menospreciado, de sentirse pequeño ante la inmensidad del éxito de su esposa, perdió el control de su humanidad. No hubo un arma comprada en el mercado negro. No hubo un plan maestro elaborado durante meses. Fue la brutalidad cruda y manual. En la soledad de su propia casa, Stephen Grant atacó a Tara. La empujó y cuando ella cayó, la realidad se suspendió. En lugar de retroceder horrorizado, Stephen avanzó. La estranguló. Esos minutos, mientras la vida se escapaba de la mujer que había jurado amar, transformaron una casa suburbana en una tumba. El silencio que siguió debió ser ensordecedor.
Pero lo que distingue este crimen de un homicidio pasional común es lo que sucedió en las horas y días siguientes. La mente de Stephen Grant no colapsó en el remordimiento. Entró en un modo de supervivencia pragmático y monstruoso. Se enfrentó al problema de un cuerpo sin vida con la frialdad de un mecánico que repara una máquina rota. Decidió que Tara tenía que desaparecer. No solo morir, sino dejar de existir. Llevó el cuerpo al garaje, ese espacio típicamente reservado para herramientas de jardín y bicicletas de niños, y lo metió en el maletero del coche. Pero eso no era suficiente. Sabía que un cuerpo entero es evidencia. Pero un cuerpo fragmentado es un rompecabezas que la policía tardaría en armar. Lo que siguió es un descenso a la depravación que desafía la comprensión. Stephen llevó a Tara al taller de herramientas y troqueles de su padre, un lugar lleno de maquinaria industrial, sierras y ruidos metálicos que podían enmascarar lo inimaginable. Allí, con una precisión quirúrgica y macabra, desmembró a su esposa. No fue un acto de pánico frenético, sino una tarea metódica. Dispersó las partes de su cuerpo en el parque Stony Creek, un área recreativa amada por las familias locales, enterrando la evidencia bajo la nieve y la tierra helada, profanando la naturaleza misma con su secreto. Durante los siguientes 5 días, Stephen Grant interpretó el papel de su vida. El día de San Valentín, el 14 de febrero, llamó a la policía para reportar la desaparición de su esposa. Su historia era simple, casi cliché. Habían discutido, ella salió de la casa, se subió a un vehículo oscuro y nunca regresó. Ella se fue, dijo, simplemente se fue. La policía inicialmente siguió el protocolo estándar de personas desaparecidas, pero algo en Stephen no encajaba. Su comportamiento ante las cámaras de televisión era desconcertante. No se veía como un esposo devastado por la angustia, se veía como un hombre que disfrutaba de la atención, que controlaba la narrativa. Daba entrevistas con una extraña mezcla de arrogancia y victimismo, criticando a la policía por no hacer lo suficiente, pintando a Tara como una mujer que podría haber abandonado a sus hijos. Los detectives, veteranos en la lectura del comportamiento humano, sintieron que los vellos de la nuca se les erizaban. Las inconsistencias en su línea de tiempo eran grietas en su armadura. ¿Por qué esperar 5 días para reportar la desaparición oficialmente? ¿Por qué esa falta de emoción genuina en sus ojos? La presión mediática aumentaba. Los equipos de noticias acampaban frente a la casa de los Grant, transmitiendo en vivo a una nación cautivada por el misterio de la bella ejecutiva desaparecida. Y mientras Stephen jugaba al gato y al ratón con la prensa, la policía de Macomb obtenía la pieza clave que necesitaban: una orden de registro para la casa. El 2 de marzo, los investigadores entraron en la residencia. No buscaban simplemente pistas, buscaban a Tara. Y la encontraron. O al menos, encontraron lo que Stephen no había logrado esconder en el parque. En el garaje, dentro de un contenedor de plástico, hallaron un torso humano. La confirmación fue inmediata y devastadora. La máscara de Stephen Grant se había caído. Pero Stephen ya no estaba allí para ser esposado. Anticipando el cierre del cerco, había huido. Tomó una camioneta prestada y condujo hacia el norte, hacia la península superior de Michigan, un lugar donde el invierno es aún más cruel y la soledad es absoluta. Su destino era Wilderness State Park, una vasta extensión de bosques y hielo. La búsqueda del hombre ahora conocido como el descuartizador se convirtió en una cacería humana de alta prioridad. Helicópteros con sensores térmicos barrían las popas de los árboles congelados.
Equipos tácticos rastreaban las huellas en la nieve profunda. La temperatura había descendido peligrosamente bajo cero. Stephen Grant, transmitiendo en vivo a una nación cautivada por el misterio de la bella ejecutiva desaparecida. Y mientras Stephen jugaba al gato y al ratón con la prensa, la policía de Macomb obtenía la pieza clave que necesitaban: una orden de registro para la casa. El 2 de marzo, los investigadores entraron en la residencia. No buscaban simplemente pistas, buscaban a Tara. Y la encontraron. O al menos, encontraron lo que Stephen no había logrado esconder en el parque. En el garaje, dentro de un contenedor de plástico, hallaron un torso humano. La confirmación fue inmediata y devastadora. La máscara de Stephen Grant se había caído. Pero Stephen ya no estaba allí para ser esposado. Anticipando el cierre del cerco, había huido. Tomó una camioneta prestada y condujo hacia el norte, hacia la península superior de Michigan, un lugar donde el invierno es aún más cruel y la soledad es absoluta. Su destino era Wilderness State Park, una vasta extensión de bosques y hielo. La búsqueda del hombre ahora conocido como el descuartizador se convirtió en una cacería humana de alta prioridad. Helicópteros con sensores térmicos barrían las popas de los árboles congelados. Equipos tácticos rastreaban las huellas en la nieve profunda. La temperatura había descendido peligrosamente bajo cero. Stephen Grant, vestido con ropa inadecuada para la supervivencia extrema, vagaba por el bosque, un fugitivo en su propio infierno helado. La policía rastreó la señal de su teléfono celular, una línea digital que conectaba al asesino con la civilización que había rechazado. Lo encontraron tiritando, hipotérmico, escondido bajo un árbol caído, derrotado no solo por la ley, sino por los elementos. Su captura fue el clímax de una tragedia shakespeariana moderna. Trasladado al hospital y luego a la custodia policial, la arrogancia de Stephen se desmoronó en una confesión detallada y gráfica. Narró cómo la mató, cómo la desmembró, cómo intentó burlar a todos. No había locura legal en sus palabras, solo una maldad calculada y un egoísmo terminal. El juicio mediático ya había dictado sentencia, pero el sistema judicial apenas comenzaba a girar sus engranajes. Sin embargo, Stephen Grant tenía un último acto de control reservado. En la cárcel, enfrentando una vida tras las rejas y el desprecio universal, decidió que él sería quien escribiría el final de su historia. Se suicidó en su celda, privando a la familia de Tara de la justicia de un veredicto en la corte, pero quizás dándoles el cierre definitivo de saber que el monstruo ya no respiraba el mismo aire que los hijos que había dejado huérfanos. La historia de Tara Lynn Grant no es solo un relato de crimen verdadero. Es un estudio sobre la fragilidad de las apariencias, sobre cómo el éxito económico de una mujer puede convertirse en una sentencia de muerte cuando se enfrenta a la masculinidad tóxica de su pareja, y sobre cómo, incluso en los suburbios más seguros, el mal puede residir en la habitación de al lado. Hoy, la nieve sigue cayendo sobre Michigan cada invierno, cubriendo las cicatrices de la tierra, pero la memoria de lo que sucedió en Washington Township permanece como una advertencia eterna bajo el hielo.